Buenos días, mi gente. Bienvenidos a su programa, La Hora del Cafecito. Good morning and welcome to La Hora del Cafecito. Un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo, a todos sus familiares y a todos aquellos que nos apoyan. Mi nombre es Lourdes Quiñones y el tuyo es. Bienvenido a nuestra mesa. Adelante, apúntate ahí abajo en los comentarios y déjanos saber si te estás tomando un cafecito. A ver. Welcome to La Hora del Cafecito, a program dedicated to all of those in our community who are living with autism, to all their family members and all those who support them. My name is Lourdes Quiñones, and I would like to welcome you to our Cafecito table. So please sign in and let us know if you're drinking coffee with us this morning. We'd love to say hello to you. Good morning. El programa de hoy va a ser en inglés y en español, ya que tenemos el gusto de entrevistar a Sandra Worth, creadora del programa de apoyo para jóvenes y adultos con autismo llamado My Autism Connection, que, aunque en este momento está localizado en el área de Fort Myers, pronto estará abriendo sus puertas aquí en el condado de Hillsborough. Today's program is going to be in English and Spanish, as we're proud to welcome the founder and director of My Autism Connection, who will be sharing information about their adult skills building program. Although this program is currently operating in and around the Fort Myers area, they soon will be expanding their services to Hillsborough County. So please help us give a warm welcome to our guest, Sandra Worth. Welcome, Sandra. Bienvenida a La Hora del Cafecito. Gracias. Thank you. Thank you. Welcome. Como siempre, vamos a presentarles a sus anfitrionas de este programa. Como ya les dije, mi nombre es Lourdes Quiñones, soy consultora de las edades primarias aquí en CARD, además de ser fisioterapeuta y maestra de educación especial. Me acompañan vía Zoom mis compañeras Jasmine Castellano. Buenos días, Jasmine. Buenos días a todos. Olivia McDonald. Buenos días, Olivia. Buenos días. Y Maggie Aldana. Buenos días, Maggie. Buenos días. Como ya saben, Jasmine es una excelente profesional en el campo de la salud mental. Es consultora del CARD, asignada al grupo de jóvenes de escuela media y hasta jóvenes adultos. Es madre de 3 hijos, una de las cuales está diagnosticada con autismo. Jasmine estará traduciendo lo que la señora Sandra dice en español. Ella lo va a decir en inglés y Jasmine lo va a decir en español durante esta entrevista. Bienvenida, Jasmine. Gracias. Olivia McDonald es una consultora en CARD asignada a las edades primarias, así como yo. Es una excelente profesional en el campo de la salud pública y tiene un hermano menor diagnosticado con autismo. Bienvenida, Olivia. Gracias. Nuestra compañera Maggie Aldana es una excelente maestra de educación especial y es la nueva presidenta electa de la Junta de Padres de CARD. ¡Felicitaciones, Maggie! Gracias. Buenos días. Maggie también es madre de 3 hijos, 2 de los cuales están diagnosticados con autismo. Bienvenida, Maggie. Felicitaciones otra vez. But before we get started, I would like to introduce you to our Cafecito hostesses. As I said before, my name is Lourdes Quiñones. I am a CARD consultant assigned to the primary age group. Professionally, I am a pediatric physical therapist as well as a special education teacher. Jasmine Castellano is an excellent professional in the field of mental health, is a CARD consultant assigned to the middle and high school age group, and is the mother of 3, one of whom is diagnosed with autism. Welcome, Jasmine. Thank you. Jasmine will be translating Sandra's responses into Spanish throughout today's conversation. Olivia McDonald is an excellent professional in the field of public health. She's a CARD consultant assigned to the primary age group, just like me, and has a younger brother diagnosed with autism. Welcome, Olivia. Thank you. Good morning. Maggie Aldana is an excellent special education teacher, is the newly elected chair in CARD's constituency board. So congratulations, Maggie. Here's in English too. And she's the mother of 3 children, 2 of whom are diagnosed with autism. Thank you. Welcome, welcome, and congratulations again, Maggie. Y como siempre, vamos a repasar las reglas por las cuales queremos regirnos durante esta programación. Recordemos que debemos mantener una mente abierta, una actitud positiva y un lenguaje respetuoso. Before we continue, let's review the rules by which we want to adhere throughout this programming in order to maintain a safe environment for all of us.
We ask that you please keep an open mind, a positive attitude, and a respectful language. Pero, before we get started, antes de que empecemos, Jasmine, ¿por qué no saludas a nuestra audiencia antes de que le hagamos la primera pregunta a Sandra? Would you please say hello to our audience members who have identified themselves in the comment area? Sí, por supuesto, en estos momentos tenemos a Rocío que nos acaba de dar un like. Muchas gracias, Rocío, por estar aquí con nosotras. Buenos días. Hoy, bienvenida. So we want to welcome Rocío and to our show that she just gave us a like. So welcome, Rocío, and thank you so much for being with us today. Buenos días. Muy bien. Gracias. Maggie, could you get us started? Good morning, Sandra. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ti? Can you please tell us something about you? Yes, thank you, and good morning. I am the founder and executive director of My Autism Connection, and I am a certified autism specialist and educational advocate. I have served on the Lee County Project Transition Committee for the past 11 years, and I am now a candidate to serve on the Card Constituency Board. I like to travel with my husband when I'm not busy serving my community, and together we have raised 3 independent adult sons. Our middle son is diagnosed with autism or ASD, and he has been really the motivation for the work that I've continued to do over the last, for the countless others that I serve. So, Awesome. thank you. Buenos días, soy la fundadora y directora ejecutiva de My Autism Connection, Inc. Tengo una certificación como especialista en autismo y defensora de los derechos educativos de los estudiantes. Por los últimos 11 años, participé como miembro del Comité de Transición en el Condado Lee. Actualmente soy candidata para pertenecer a la Junta de Constituyentes de CARD. Cuando no estoy ocupada en mis obligaciones con mi comunidad, disfruto de viajar con mi esposo. Juntos hemos criado 3 hijos adultos independientes. Mi hijo del medio tiene el diagnóstico de autismo. Él ha sido la motivación de mi arduo trabajo por los últimos 10 años y por muchos años más subsiguientes. Olivia? Good morning, Sandra. Buenos días. ¿Qué es, disculpa. ¿Qué es My Autism Connection? Or, can you tell us what is My Autism Connection? Yes, My Autism Connection, otherwise known as MAC, is a skill-building social support group. MAC was formed by me in 2012 because I realized that there wasn't a continuation of services or supports for my son's level of need once he graduated high school. MAC's office is located in Fort Myers right now and serves adults in the surrounding areas, including Charlotte and Collier counties. We're currently in the process, though, of expanding to Hillsborough County. And the need is very great, and there are very few organizations like us. My Autism Connection, también conocido como MAC, M-A-C, es un grupo de apoyo social para el desarrollo de destrezas de vida independiente. En el 2012 decidí fundar MAC porque me di cuenta que no existía continuación de servicios para el apoyo educativo y destrezas de vida independiente para mi hijo luego de terminar la escuela superior. La oficina de My Autism Connection se encuentra actualmente localizada en Fort Myers y servimos a adultos en las áreas adyacentes, incluyendo los condados de Charlotte y Collier. Actualmente estamos en el proceso de expandir servicios en el condado de Hillsborough. Existe una gran necesidad y existen muy pocas organizaciones que asistan o apoyen jóvenes al graduarse de escuela superior. Muy bien. So, déjame preguntarte, Sandra, ¿para quién es el programa? For whom is your program for, or MAC for? So MAC serves adults from the ages of 18 to 50 years old, and to become a member, a young adult seeking membership would schedule a meeting with our program coordinator and a member representative to see if we're the proper organization for them. At the meeting, we share membership expectations, discuss our programs, and answer any questions.
Families, at least one member, are asked to be in attendance, and if the prospective member lives at home, so that they, understand the expectations and can help encourage the follow-through. Families are then, in the observatory position, and yet they do not attend any meetings or activities once their member or once their adult becomes a member. The main criteria to becoming a member is an ability to communicate and that they want to, a desire to want to make friends, and a desire to learn new things. Also, they need to have their own independent email address, their own phone, and their own Facebook page in order to set up a connection with our private MAC, Facebook group. My Autism Connection provee servicios a personas entre las edades de 18 a 50 años de edad. Para poder ser miembro, él o la joven necesita coordinar una cita para reunirse con el coordinador del programa y los miembros representativos para evaluar si nuestros servicios pueden satisfacer las necesidades del o la joven. Durante la reunión, compartimos nuestras expectativas para los miembros, explicamos nuestros programas y contestamos preguntas que la o el joven pueda tener. Si él o la joven vive en la casa con los padres, es requerido que un familiar asista a la reunión para que puedan comprender las expectativas y ayudar al joven a alcanzar las expectativas del programa. Se espera, sin embargo, que los familiares mantengan una postura pasiva y privarse de atender a las reuniones y o actividades por su hijo o su hija adulto o adulta. Los requisitos principales para convertirse en miembro son los siguientes: habilidad para comunicar sus necesidades básicas, deseo de querer hacer amistades, un deseo de aprender nuevas cosas, tener su propio correo electrónico o email, poseer su propio número de teléfono, tener su propia cuenta de Facebook para que pueda participar en el grupo de apoyo de MAC que está en Facebook. Muy bien. Maggie? Sandra, quisiera saber qué pueden anticipar los jóvenes o adultos con autismo que eligen inscribirse en su programa. What can adults with autism expect when they become members of MAC? So once a young adult joins MAC, they will gain access to the members' calendar, which only the members have access to, see all the scheduled activities at least 2 months in advance. And the meetings are then held every Friday evening between 5:30 and 7 p.m. And the activities are then scattered throughout the week at varying times. When scheduling, we give consideration to the members' work and college schedules. Then My Autism Connection, we believe, is the solution for the young adult who would like to become a member to work towards building their skills while making friends. MAC's programs focus on 3 areas: skills training, career experiences, and social engagement. Many individuals, we feel, diagnosed with autism may lack necessary life skills to navigate the daily tasks, from maintaining their environment to cooking meals for themselves. Career experience then assists members to finding a career path, as many may struggle with knowing what their interests are, or may lack maybe the skills to properly interview. Social engagement is really important to build on, since many lack the skills to maintaining the friendships and appropriately interacting in their work and community environments. MAC believes young adults diagnosed with autism would greatly benefit from these programs to increase their skills towards independence and success. The MAC's programs consist of career tours with job shadowing opportunities, self-care instructional skills and courses, self-advocacy and determination instruction, mindfulness and mental wellness, fitness classes, cooking classes, book clubs, volunteerism, driving challenge with law enforcement. And through the support of our internship program, we're able to provide opportunities for positive
modeling to encourage healthy relationships. Wow, thank you. Una vez él o la joven adulto es miembro de MAC, tienen acceso al calendario con actividades 2 meses por adelantado. Las reuniones son todos los viernes de 5:30 a 7 de la noche y las actividades son distribuidas entre la semana a diferentes horarios. Al planificar las actividades, se toma en consideración las responsabilidades de trabajo y estudios de los miembros. My Autism Connection es la solución, a nuestro entender, para los adultos jóvenes que desean ser miembros y trabajar en el desarrollo de destrezas de vida independiente y al mismo tiempo formar amistades. MAC se enfoca en el desarrollo de 3 áreas: destrezas de entrenamiento, experiencias profesionales y el desarrollo de destrezas sociales. Muchos individuos con autismo no cuentan con las destrezas básicas y necesarias de vida independiente para enfrentarse a las demandas del diario vivir. Por ejemplo, desde cocinar hasta organizar tareas de la vida cotidiana. Las experiencias profesionales asisten a los miembros a identificar sus intereses hacia una carrera profesional, ya que la mayoría de los jóvenes con autismo se les dificulta el poder identificar sus intereses y destrezas profesionales. En adición, muchos jóvenes con autismo no cuentan con destrezas adecuadas para conducirse profesionalmente en una entrevista. Las destrezas sociales son muy importantes, ya que muchos jóvenes con autismo tienen destrezas sociales limitadas para establecer y mantener amistades o tener una interacción apropiada con sus compañeros de trabajo y comunidad. MAC entiende que los jóvenes o las jóvenes diagnosticados con autismo se pueden beneficiar grandemente de estos programas para el desarrollo de destrezas de vida independiente. Los programas de MAC consisten de excursiones profesionales con oportunidades de práctica en el ambiente laboral, cursos de cuidado personal, cursos para aprender a defender sus derechos y determinación, salud mental y atención plena o mindfulness, clases de ejercicio físico, clases de cocina, club de libros, destreza para trabajo voluntario, aprender a manejar un vehículo de motor, enseñados por el personal de la policía. Gracias al apoyo de nuestro programa de internado, hemos podido proveer las oportunidades de modelar y promover destrezas para establecer y mantener relaciones saludables. Muy bien. It's a wonderful program. Thank you so much. Pero, before we can continue, antes de continuar, ustedes que nos están viendo, ¿tienen alguna pregunta para Sandra que le pueda contestar sobre My Autism Connection? Acuérdense que ya están por mudarse aquí al área de Hillsborough, así que vamos a dejarle las preguntas, los comentarios que tengan que hacerle. Déjenos saber ahí abajo. So, I want to remind you that if you're listening and you have questions to ask our friend Sandra about My Autism Connection, go ahead. Let us know right there on the comment section. We'll be sure to comment or answer your questions while we're on the air and or after we come off the air. We'll be sure to answer those questions for you, and Sandra will be glad to help us with that. Okay, Olivia, ¿puedes continuar? Sí. Sandra, ¿hay algún costo envuelto? Si lo hay, ¿pueden los participantes accesar alguna ayuda financiera para costear ese costo? I want to know if there's a charge involved in your services, and if there is, what options do participants have to help offset those costs? Yes, thank you. MAC members pay an initial enrollment fee and then an affordable monthly membership like dues and activities fees when they're not able to gain access to a free activity. We do encourage families and members to seek sponsorships or donors to help offset costs, but we also host annual fundraisers and apply for grants to help offset those costs as well.
Sí, los miembros de MAC pagan una cuota inicial y luego una cuota mensual módica, al igual que una cuota de actividades, la cual es utilizada para participar de actividades que no son libres de costo. Les sugerimos a los familiares y a los miembros a conseguir donaciones, patrocinadores para asistir con los costos. En adición, todos los años organizamos eventos de recaudación de fondos y también solicitamos becas o subsidios para asistir con los costos. Maggie. Sandra, quería saber si en tu experiencia, ¿cuál es el mayor obstáculo que enfrentan los jóvenes o adultos con autismo una vez que salen de la escuela superior? ¿Y por qué? If you could please tell us in your experience, what is the greatest obstacle facing young men and women with ASD once they finish high school, and why? Well, I believe that the greatest obstacle facing our young adults once they finish high school is not just a singular one. To have a safe environment which encourages them to learn, to love, and accept themselves, learn how to appropriately self-advocate, and continue to build their skills to navigate life independently are obstacles if supports are not implemented for these young adults. Parents and guardians are overwhelmed, exhausted, and they don't know where to turn next. There seems to be a breakdown in communication between organizations and systems, so the roadmap isn't clearly defined. En mi opinión, el mayor obstáculo que enfrentan nuestros jóvenes adultos una vez completan la escuela superior consiste de diferentes variables. Número 1, un medio ambiente seguro que los motive a aprender, a amarse y aceptarse a ellos mismos. También aprender a abogar por sus derechos y continuar el desarrollo de destrezas de vida independiente. Son los obstáculos que estos jóvenes enfrentan si no se les ofrece el apoyo requerido. Los padres o guardianes a veces se sienten sobrecargados, cansados y no saben qué hacer ni a dónde solicitar ayuda. Al parecer, existe una desconexión en la comunicación entre las organizaciones y sistemas, por lo que el mapa a seguir o el camino a seguir no está claramente definido. Eso es verdad. Bueno, Sandra, ¿cuál es tu mejor recomendación para las familias de jóvenes o para los jóvenes que están a punto de graduarse de la escuela superior? ¿Cuándo crees tú que deberían los padres empezar a planificar para esa transición? Would you let us know, Sandra, what you recommend to families of young men and women living with autism who are coming up on their graduation from high school? How soon do you think parents should start to address those issues? So, guardian advocate, if they don't already know about this, should begin prior to their 18th birthday. This is a system to help create a safety net to assist with safely managing and navigating the community with the support of a guardian, a parent, or another appointed person. It's the most cost-effective process. No legal counsel is required, meaning no attorney is needed. All the paperwork can be found on the clerk of courts for each county. And then vocational assessments completed in the manner of your son or daughter to apply their skills best, either auditory, visual, or tactical, prior to the second semester of their senior year. Una de las cosas que es importante comenzar antes de que cumplan los 18 años de edad, si no tienen conocimiento al respecto, es tratar de completar la tutela o el poder legal. Como he explicado, este proceso debe comenzar antes de que cumplan los 18 años de edad. Es un proceso legal que permite al joven el poder navegar y manejar en forma segura los procesos de la vida adulta. El joven puede escoger que la persona que va a tener el poder legal puede ser los padres o cualquier otra persona que el joven escoja. Es un proceso que es costo efectivo, ya que no se requiere intervención de un abogado para obtener un poder. Todos los documentos se encuentran en la corte del condado.
Es también importante realizar evaluaciones vocacionales para identificar las destrezas de su hijo o su hija antes del segundo semestre de cuarto año de escuela superior. Y Sandra, ¿cómo puede MAC ayudar con estos asuntos que acabas de mencionar? So how can MAC help to address the concerns that you just mentioned? So MAC is in the process of expanding our programs throughout Florida in order to provide the skill building programs to better prepare our young adults to lead independent lives in each of their communities. Vocational rehab is one avenue to seeking post high school services. However, parents can also hire their own life coach who can be more familiar with their young adult, yet still hold them accountable to higher expectations with a kind and respectful approach. MAC se encuentra en el proceso de expandir sus programas a través de la Florida para poder seguir proveyendo los programas para el desarrollo de destrezas de vida independiente y preparar a otros jóvenes adultos a tomar el control de sus vidas adultas. También se encuentra la Oficina de Rehabilitación Vocacional, que es un recurso para obtener servicios luego de completar la escuela superior. Sin embargo, los padres también pueden contratar a un mentor personal, el cual va a estar más familiarizado con las necesidades individuales del joven y al mismo tiempo puede hacerle responsable de alcanzar sus metas y expectativas utilizando un enfoque de respeto y amable. Maggie. Sí, ahora que nos han pedido que observemos distanciamiento social y estamos en nuestros hogares, ¿todavía están proveyendo estos servicios? ¿Y cómo hacen para proveer las visitas semanales? Now that we've been asked to observe social distancing, how are you able to provide your services through MAC? So MAC immediately learned everything that we needed to in order to deliver our programs virtually. So using Zoom, we have been able to meet with the members for weekly check-ins and smaller groups to ensure the members' overall wellness and maintaining daily routines and connectivity with other members. We continue to host yoga and cardio classes, creative writing classes, trivia nights, movie nights, virtual scavenger hunts, and so much more. Our members are even leading instructional classes, and so we're not in a rush to look forward, but we look forward to when we can resume our in-person gatherings, but safely. Yes, that's I know we all are, but safety first, right? Safety. I know. MAC inmediatamente aprendió las estrategias para poder proveer los servicios en forma virtual. A través de Zoom, hemos podido continuar nuestras reuniones con los miembros semanalmente para asegurar el bienestar de todos nuestros miembros, al igual de proveer el apoyo para que mantengan su rutina diaria y conexión con otros miembros de MAC. También continuamos ofreciendo clases de yoga y cardio, clases de escritura creativa, noches de trivia, noches de películas, búsqueda de tesoros virtuales y muchas otras actividades. Aunque no estamos tratando de apurar ninguna situación de salud, pero sí estamos entusiasmados y viendo hacia el futuro cuando podemos reanudar nuestras actividades en persona. Claro, está tomando todas las medidas de seguridad pertinentes. Bueno, Sandra, muy bien. Suena todo muy bien. ¿Hay algo más que nos quieras compartir? Is there anything else you're going to share with our audience? Yes, we want MAC in every city. We need determined individuals with the same mission and vision and with the ability to assist us with this endeavor. Sí, nos gustaría tener una organización de MAC en cada ciudad. Necesitamos individuos determinados con nuestra misma visión y habilidad para asistir en este esfuerzo. Really? Oh, ¿estás diciendo que estás buscando gente que quiera abrir una franquicia de My Autism Connection o que estás buscando empleados? Are you saying that you're looking for people who are interested in buying a franchise of My Autism Connection, or that you're looking for employees or anything else?
So we're looking for board members and other supports, business leaders who want to help support our mission with dedicating their time and talent to building the organizations to assist more young adults. We need internal supports from such as college interns to be mentors for our members and assist with group programming in these areas. We need volunteers to assist with our social media and marketing, and we want to have community partnerships. We'd love to have community partnerships. So. Sí, estamos buscando personal para que sean parte de nuestra junta y también otro tipo de apoyo. Por ejemplo, necesitamos líderes que tengan sus propios negocios, que también quieran apoyarnos en nuestra misión y dedicar su tiempo y su talento para construir y asistir la organización y así poder asistir también a muchos de nuestros jóvenes con autismo. También necesitamos apoyo interno, por ejemplo, como jóvenes que están haciendo su internado a nivel universitario, que pueden servir como mentores y así asistir a nuestros miembros en nuestra área. Y también necesitamos voluntarios que puedan asistir con nuestros medios sociales en el área. Y finalmente también nos gustaría tener patrocinadores de la comunidad. Muy bien. Eso suena buenísimo. It sounds great. I think there's plenty of opportunities for the community to get involved. Mucha oportunidad para que la comunidad se envuelva. Así que ya saben, cualquier cosa, vamos a estar conectándolos con My Autism Connection. At the end of the program, we're going to be linking you to My Autism Connection for further questioning. Sandra will be glad to help you. Sandra les contestará las preguntas. Pero antes de irnos, ya estamos llegando casi al final del programa, pero como siempre, Yamin, ¿por qué no nos saludas a nuestra audiencia antes de finalizar? Pues mira, tenemos a Christine. Buenos días, Christine, y muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Pinky Mio. Muchas gracias por estar también con nosotros en la mañana de hoy. Muy bien, bienvenidos, gracias. Pero bueno, ya casi llegamos al final del programa, pero no queríamos que nos fuéramos sin que compartiéramos esta información importante con ustedes. Me refiero a que tendremos el gusto de traerles en vivo en este espacio de la hora de cafecito a Tony Hernández Pumarejo en julio 3, así que no se lo pueden perder. Tony es una persona, un adulto viviendo con autismo, quien ha alcanzado muchas metas y éxitos en su vida, incluyendo escribir un libro sobre su experiencia con el autismo y también participar en un segmento semanal en el programa Despierta Orlando. Así que no se lo pueden perder, ya saben, julio 3, él va a estar aquí, estamos compartiendo muchos videos de él e información sobre él para que lo vayan conociendo y nos ayuden a recibirlo cálidamente. We want to let you know that on July 3rd, we will have the privilege of interviewing Tony Hernández Pumarejo. Tony is a person living with autism who is an author, a speaker, a motivator, and an activist, among a list of numerous other triumphs, to include having a weekly TV segment on a Spanish program in the city of Orlando. In this program, he shares ideas and information to bring autism awareness to the Hispanic community. So this program will be in Spanish on July 3rd, but if you're bilingual, you can't miss it, so be sure to join us, okay? Y como todos los viernes, les quiero pedir un favorcito. Ya llegamos a ese momento y es que entren en el link que les vamos a dejar aquí abajo para que nos evalúen y nos dejen saber si ustedes encuentran algo de valor en lo que estamos haciendo. I want to ask you for a little tiny favor, which is, could you please click on the link that we have posted under the video and the chat box so that you can rate the quality of this presentation and the value that we are bringing into your homes. So let us know. It's a short little 6-question answer. We rate us yes, in less than 30 seconds. So please do us that favor. This is the way we can justify being in the air with you. But we have come to that moment in the end of the show. So before we go, we'd like to ask you, recuerden darnos un me gusta, give us a like, compartan nuestra página con sus amistades, share our page with your friends,
and anyone that you know will benefit from this information. Y puedes reservar todos los viernes de 10 a 10 y media aquí en este su canal, La Hora del Cafecito. Be sure to save every Friday from 10 to 10:30. Pero ahora nos despedimos, así que ya saben, todo el mundo, que con café y con dulzura, los problemas se mesuran. Hasta luego, que Dios me los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.